Dios les bendiga mucho, amados hermanos y amigos que están sintonizando esta transmisión o reproducción de los estudios que estamos haciendo del libro de los Gálatas. Queremos primeramente agradecerles por sacar de su tiempo para analizar y para considerar estos estudios. Y queremos expresarle también que desde el Ministerio Apologético Razón y Fe y la Iglesia La Puerta Estrecha, nuestro propósito con estos estudios es precisamente contrarrestar falsas doctrinas que han estado circulando desde tiempos antiguos, pero que hemos visto un resurgimiento en este tiempo. Acompáñenos en este estudio del libro de los Gálatas, donde estaremos viendo versículo por versículo en un estudio exhaustivo de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, y donde estaremos tratando de demostrar que existe un solo evangelio. El título del estudio es Un Evangelio Diferente y lo estamos haciendo intersemanalmente. Sin embargo, todos los estudios estarán disponibles mediante esta plataforma. No olvide suscribirse para darle seguimiento al resto de los videos que subimos. De parte de la Iglesia La Puerta Estrecha y del Ministerio Apologético Razón y Fe, una vez más le agradecemos su tiempo y su sintonía. Pues en el día de hoy nos toca la lección número 10 y estamos todavía en el capítulo 3. Recuerdan que la vez anterior, vimos el clímax de la indignación de Pablo, ahí en el capítulo 3, versículo 6, cuando Pablo acusaba a los Gálatas de insensatos, de haber sido hechizados, fascinados por un evangelio diferente al verdadero evangelio. Bueno, pues como parte de su argumentación, el apóstol Pablo usó el ejemplo de Abraham. Después de haber demostrado que los mismos Gálatas habían sido justificados por la fe, usó a Abraham como ejemplo de justificación por fe y encontró para deleite de nosotros en el mismo Antiguo Testamento la justificación o el apoyo para su argumento de que Abraham había sido justificado por la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. No terminamos de ver en la ocasión pasada toda la porción donde estábamos analizando el caso de Abraham. Recuerden que vimos de Abraham, vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que nos pongamos en contexto. De Abraham estuvimos viendo, seguimos para que sepamos exactamente dónde estamos, seguimos en la sección doctrinal. Y lo que vimos la vez anterior fue la parte C de lo que ustedes ven en su pantalla ahí, que es Abraham fue justificado por la fe. Pero llegamos solamente hasta la segunda parte de esa porción, que es el versículo 14, Gálatas 3, versículo 14. Pero vamos a repasar un poquito lo que vimos allí y luego vamos a terminar la argumentación de Pablo acerca de la justificación de Abraham por la fe y vamos a entrar, si Dios lo permite, en el día de hoy a examinar el propósito de la ley. ¿Cuál era la intención de la ley? Y vamos a ver que Pablo demuestra que la ley en ningún momento pretendió justificar a nadie. De Abraham, ¿qué vimos? Vimos que Abraham es el padre de la fe. Vimos también que Abraham, como padre de la fe, había sido justificado en el momento de creer, aunque el apóstol Santiago nos trae una idea un poco diferente. Eso lo explicamos la vez anterior. Si usted quiere entender cuál es la diferencia entre ambos enfoques, por favor remítase al video que está colgado en YouTube. Vimos también acerca de Abraham que como padre de la fe, nosotros entonces somos hijos de él por la fe también. Y entendimos hasta el versículo 14, lo último que vimos, es lo que quiero ponerles aquí. Vimos, hasta el versículo 14, correcto. Vimos que ya las escrituras habían previsto que esa bendición que Dios le había prometido a Abraham, de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ya la escritura había previsto que eso iba a ser solamente por la fe, convenciéndonos entonces de que la justificación solo por la fe no era un argumento original de Pablo, sino que él lo había tomado del mismo Antiguo Testamento.
Entonces entendemos que la bendición que es en Abraham no se hereda por el linaje de Abraham, no se hereda por ser parte de la familia o descendiente de alguna de las tribus, sino que se hereda por la fe en él y no por la ley. Lo último que vimos en la vez anterior fue aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 21, perdón, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. No, eso no fue lo último. Lo último que vimos fue cómo el apóstol Pablo apuntaba hacia Abraham, hacia Jesús. Aquí lo tenemos. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, cuando afirma el apóstol Pablo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow, ahí quedamos, reconociendo en que la promesa hecha a Abraham nos alcanza a nosotros en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Pues vamos a entrar entonces a partir del versículo 15, pero quiero, antes de iniciar, quiero dar esta breve explicación. En los versículos anteriores, en lo que vimos la semana anterior, el apóstol Pablo hace un paralelo. Recuerdan que hemos dicho en varias ocasiones que el libro de la carta de los Gálatas es un libro de contrastes. Y el apóstol Pablo hace un contraste entre la fe como mecanismo para la justificación y las obras de la ley como mecanismo para la justificación. Y el apóstol Pablo nos demuestra que mediante las obras de la ley nadie puede ser salvo. Sin embargo, que mediante la fe sí es posible ser salvos. Ahora, en esta porción que vamos a ver en este momento, del versículo 15 al versículo 18, nos vamos a concentrar en la comparación que hace Pablo, ya no entre la fe y las obras de la ley como mecanismo para salvación, sino específicamente entre la ley y la promesa. El apóstol Pablo va a contrastar ahora la ley y la promesa, para demostrarnos la superioridad de la promesa con relación a la ley. Así que me van a permitir que comencemos leyendo la porción del 15 al 18 para que podamos ir viéndolo entonces versículo por versículo. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Dice así: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Se dan cuenta aquí el contraste entre la ley y la promesa? ¿Qué vemos aquí? En las primeras partes del versículo 15, Gálatas 3, capítulo 15, nos damos cuenta que Pablo va a usar un ejemplo humano, un ejemplo tomado del plano terrenal, del plano humano, para hablar de la imposibilidad de que un pacto, un contrato, un acuerdo, después que ha sido ratificado, la imposibilidad en términos humanos de que ese pacto o contrato pueda ser abolido. Entonces, la característica que tiene el pacto de Dios con Abraham es, en primer lugar, que es un pacto unilateral e incondicional. Cuando ustedes leen Éxodo capítulo 20 y leen la porción de las Escrituras, también en el libro de Levíticos y también en el libro de Deuteronomio, cuando Dios está presentando la ley al pueblo, se dan cuenta de que las bendiciones prometidas en ese pacto son condicionales. Y Dios le pone condiciones y dice, ustedes harán tal cosa y yo haré tal cosa. Sin embargo, en el pacto de Dios con Abraham, rápidamente sale a la luz que fue un pacto unilateral y que fue incondicional. Dios no le puso unas condiciones, Dios simplemente le hizo una promesa. Y después de haberle hecho la promesa, Génesis capítulo 12, se la repitió en Génesis capítulo 15.
y después de habérselas repetido en Génesis capítulo 15, se las hizo un compromiso mediante un pacto en Génesis capítulo 17, en la misma manera en que se hacían los pactos entonces. Se tomaba un animal, se partía entre dos, y las personas que estaban haciendo su juramento pasaban entre el animal a un lado y a otro como un símbolo de que este compromiso que ellos estaban haciendo era tan firme que si ellos se atrevían a romper ese compromiso, entonces que fueran partidos así como ese animal. Lo que encontramos curiosamente en Génesis capítulo 17 es que Dios no le pidió a Abraham que hiciera eso. Dios solamente le pidió que trajera un animal y que lo pusiera como sacrificio. Y dice la escritura que Abraham se durmió y que estando Abraham dormido, entonces cuando despertó, alcanzó a ver esa antorcha que se movía en medio del animal partido, como si el mismo Dios hubiese decidido por su propia cuenta decir: Abraham, mira, la promesa que te estoy haciendo es tan firme que así me suceda a mí como a este animal si yo no te cumplo la promesa. De manera que la promesa de Dios a Abraham se convirtió en un pacto, pero no en un pacto bilateral, sino en un pacto unilateral y un pacto incondicional. Oh, interesante. Como Dios ratificó esa promesa mediante un pacto, esa promesa no podía ser ni modificada ni anulada hasta que se cumpliera. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 15. Como entre los hombres se hacen pactos y los pactos se ratifican, una vez que está ratificado, nadie puede ni invalidarlo ni añadirlo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de presentar? La superioridad de la promesa con respecto a la ley y la imposibilidad de que el hecho de que los judíos hayan recibido la ley invalidara la promesa que ya Dios había hecho y que había ratificado mediante un pacto. Pero Dios no solamente se la ratificó a Abraham con el pacto del cual les estoy haciendo mención, sino que Dios se la ratificó también a Isaac. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 4, se la ratificó a Jacob, Génesis capítulo 28, versículo 11 al 14. Por tanto, ese pacto de la promesa era imposible de ser invalidado y no podía añadírsele nada más. Génesis capítulo 17, versículo 4 nos recuerda, versículo 3 y 4, nos recuerda que ya en esa promesa que Dios le estaba dando a Abraham, ya ahí estábamos incluidos nosotros los gentiles. He traído la cita de la Nueva Traducción Viviente para que sepa usted que ahí estamos usted y yo. Génesis capítulo 17, versículos 3 y 4 dice: al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra y después le dijo Dios: este es mi pacto contigo, te haré padre de una multitud de naciones. Oh, gloria a Dios. Entonces, el pacto que Dios había hecho con Abraham, basado en la promesa que él le había hecho, ese pacto era el que no podía ser invalidado mediante la ley. Pero vamos a seguir viendo para que podamos descubrir que esta promesa, detrás de esta promesa estaba escondido la promesa del Mesías. La promesa de Dios a Abraham en realidad se refería a Cristo y de ninguna manera se refería a la ley. Versículo 16. Pablo continúa diciendo: ahora bien, a Abraham fueron hechas sus promesas, las promesas, y a su simiente. Pablo descubrió por revelación del Espíritu de Dios algo que nadie había podido notar. Y es que la promesa, cuando se le dio a Abraham y se le habló de su simiente, no se le habló en plural. Aunque Dios le prometió a Abraham muchas descendencia grande como las estrellas del mar, cuando le dio la promesa, específicamente la tercera parte de la promesa, el tercer aspecto de la promesa, le habló de su simiente. Y Pablo descubrió que eso estaba en singular.
Y esto es lo que él nos está revelando aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Oiga cómo dice Pablo. No dice y a las simientes. O sea, no está en plural, está en singular. No está hablando de muchos, sino que está hablando de una sola persona. Y dice Pablo que esa persona es Cristo. Quiero aclarar antes de continuar que usted me dirá, pero Dios le cumplió la promesa a Abraham. Es que la promesa a Abraham estaba compuesta de 3 promesas en realidad. La primera parte de la promesa fue que le daría descendencia, que le daría hijos y que esos hijos serían como la multitud de las estrellas del cielo. La segunda parte de esa promesa es que a esa descendencia le entregaría la tierra de Israel, la tierra de Palestina, la que nosotros conocemos hoy como tierra de Palestina. Esa tierra Dios le prometió entregársela a la descendencia de Abraham, que en ese momento no tenía hijos. Y la tercera parte de la promesa es bendición universal, que es cuando le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, la primera y la segunda parte ya habían sido cumplidas. En el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, ya Dios le había cumplido la primera y la segunda. Ya Abraham había tenido una familia numerosa, una descendencia numerosa. El hijo de la promesa había nacido y había tenido una gran descendencia. Y ya Israel habitaba tranquilo en su tierra, allá en la tierra de Palestina. Sin embargo, quedaba por cumplir la tercera parte de esa promesa. Y ahí es donde entra el protagonista de toda esta historia, que es el Señor Jesucristo. La parte pendiente de la promesa no era específicamente para los israelitas, sino para Abraham y un descendiente muy específico, que el apóstol Pablo identifica ahí en el versículo 16. ¿Quién es ese descendiente específico de Abraham a quien se hizo la promesa de bendecir a través de él a todas las familias de la tierra? Nada más y nada menos que Cristo. O sea, que el heredero oficial de Abraham es Cristo y en él se cumple la promesa que se le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, que se la voy a recordar otra vez. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Ok, pero continuemos. Los versículos del 17 al 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cuántas veces se menciona la promesa aquí? Por lo menos 4 veces se menciona la promesa aquí. Pero vamos a ver esto despacio. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Está diciendo, número 1, que la ley es significativamente posterior a la confirmación de la promesa. La ley no fue antes de la promesa. Abraham no vivió bajo la ley. Ni siquiera Isaac vivió bajo la ley. Ni siquiera Jacob vivió bajo la ley. Bajo la ley vivieron los israelitas después de Moisés. Moisés fue el legislador que les trajo la ley. Por tanto, el apóstol Pablo calcula desde el momento en que el pueblo de Israel entró en Egipto hasta el momento en que se dio el pacto sinaítico. El apóstol Pablo calcula y dice, pero la ley vino 400 y pico de años después que se le dio la promesa a Abraham. Entonces, como un instrumento que viene 400 y tantos años después va a invalidar la promesa que ya se había dado, porque el problema es que Pablo está tratando de empujar su argumento para demostrar que la promesa es superior a la ley. ¿Por qué? ¿Gratuitamente? No, porque Pablo está descubriendo que en la promesa estaban los gentiles y que en la promesa estaba Cristo. Entonces, en función de eso, Pablo sigue demostrando que la promesa no se invalidó por el hecho de que ellos hubiesen recibido la ley allá en el monte Sinaí. Pero sigamos aquí con el apóstol Pablo. La ley no solamente es significativamente posterior. La ley, en consecuencia, no puede invalidar la promesa porque es más nueva que la promesa.
Pero alguien dirá, bueno, varón, pero eso es otra dispensación. Dios simplemente, en principio, trabajó en base a la promesa y después Él ya anuló la promesa para trabajar en base a la ley. Pero no es así. La promesa seguía vigente. Y como seguía vigente, la promesa seguía siendo la clave para la herencia de Abraham. ¿Cómo así, varón? ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Mediante cuál medio Dios le prometió herencia a Abraham? ¿Mediante la ley o mediante la promesa? Por supuesto que mediante la promesa. Entonces, al venir la ley no se convirtió en un sustituto de la promesa para hacer entonces la ley el mecanismo de la herencia, que era lo que pensaban los israelitas. Los judíos pensaban que su herencia en el reino de los cielos y específicamente su herencia de Abraham dependía exactamente de la ley, porque mediante la ley era que ellos habían sido hecho pacto con Dios. Pero como veremos más adelante, ese pacto no es el mismo pacto que Dios hizo con Abraham, ni tampoco anula ni supera ni sustituye el pacto de Dios con Abraham. El apóstol Pablo dice más, lo voy a poner en el versículo anterior. El apóstol Pablo dice, en el anterior, en el 15, dice, un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie ni lo invalida ni le añade. O sea, la ley no vino tampoco a añadirle, a agregarle valor a la promesa para que pudiera justificar mediante la promesa. Seguimos aquí, entonces, en Gálatas capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual se produce la herencia? Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo mediante el cual se produce la herencia de Abraham? Mediante la promesa. Esto el apóstol Pablo lo pone un poco más claro en Romanos capítulo 4, versículos 13 y 14, cuando nos dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. O sea, la ley no estaba por ahí, ni tiene nada que ver, sino por la justicia de la fe. Recuerdan que lo vimos en la vez anterior, como el apóstol Pablo demostró que la ley no era de fe y que la fe ya estaba incluida en el Antiguo Testamento con Habacuc, con aquella expresión que es la que se repite más en el Nuevo Testamento, más el justo por su fe vivirá. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si nosotros estábamos esperando que se cumpliera aquella promesa de Génesis 12:3 y esa promesa había de cumplirse mediante la ley, pues nosotros entonces estábamos esperando vanamente. En caso de que estuviéramos esperando. En conclusión, Abraham fue justificado por la fe y Abraham recibió un pacto recibió una promesa y con esa promesa se hizo un pacto. Y ese pacto y esa promesa fueron sellados con la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra y que esas familias de la tierra alcanzarían esa bendición a través de un descendiente de Abraham. No de todos sus descendientes, sino de uno. Entonces eso nos lleva a una conclusión. Abraham fue justificado delante de Dios porque confió en su promesa. Las obras de Abraham fueron el indicador de su confianza. Ciertamente, él fue el patriarca de la nación judía, pero su fe en Dios también lo convirtió en el padre de la fe. La promesa dada por Dios a Abraham permaneció firme en el tiempo a pesar de la llegada de la ley y siguió vigente hasta ver su cumplimiento en la simiente de Abraham, Jesucristo. Jesucristo y no la ley es el cumplimiento de la promesa. Oh, gloria a Dios. Ahí completamos la porción que no pudimos terminar la vez anterior. Y pasamos entonces a la siguiente parte de esta misma sección. Recuerden que estamos en la sección doctrinal, estamos estudiando la doctrina de la justificación, los mecanismos mediante los cuales somos justificados, y vamos ahora a comenzar a ver cuál es el verdadero propósito de la ley, porque a todo esto
Alguien debió haberle preguntado a Pablo, o sea, tú me estás diciendo a mí, Pablo, que la ley no sirve para nada. Porque si la justificación no es por la ley, si la herencia de Abraham tampoco es por la ley, ¿y eso para qué sirve? Pues Pablo se adelanta a esa posible pregunta y en los versículos del 19 al 23 vamos a ver que el apóstol Pablo explica las 5 características que hacen de la ley una añadidura y no el núcleo de la promesa. Oh, gloria a Dios. Vamos a leer, quiero con su permiso leer la porción completa para que podamos verla entonces versículo por versículo. Estamos en Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 23. Dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera mediante verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Oh, gloria a Dios. Fíjese ahí, en el versículo 19, en la primera parte, que Pablo se adelanta a la pregunta. Alguien podría preguntarle, oye, con todas esas cosas que tú has dicho de la ley, yo estoy en creer entonces que Dios se equivocó, porque si ya Dios tenía todo bajo control con la promesa, si ya Dios lo tenía todo planeado con la promesa, entonces, oye, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve la ley? Y el apóstol Pablo ahí mismo responde y dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Pero vamos a ver eso por parte. En primer lugar, le dije que vamos a ver cinco aspectos de la ley que la hacen muy inferior a la promesa. En primer lugar, la ley fue una adición, no formaba parte del pacto original. Cuando usted lee Génesis capítulo 12, usted lee luego Génesis capítulo 15, usted lee Génesis capítulo 17, lee Génesis capítulo 26, y Génesis capítulo 28, usted va a ver Dios tratando con Abraham, con Isaac y con Jacob acerca de la promesa. Y en ninguna de las ocasiones en que encontramos a Dios haciendo la promesa, lo escuchamos haciendo referencia a la ley. La ley no estaba en la promesa original. Por eso es que el apóstol Pablo dice, fue añadida, fue anexada. Y esta palabra que se traduce aquí como añadida es una palabra interesante. La palabra en griego es prostitemi y quiere decir poner a el lado. O sea, la promesa estaba completa, pero Dios vino y le puso al lado la ley. O sea, que la ley no complementaba la promesa. No era que a la promesa le hacía falta algo y le faltaba la tapa, por ejemplo, y se le puso la tapa. No. Se le puso algo al lado, o sea, era como una añadidura. Oh, interesante. En segundo lugar, otra cosa que salta a la vista aquí en el mismo versículo 19 es que la ley apareció a causa del pecado para tipificarlo como transgresión. Le voy a leer lo que dice Romanos 4, versículo 15, y después se lo voy a ilustrar para que usted entienda bien de qué está hablando el apóstol Pablo. En Romanos 4, versículo 15 dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En República Dominicana, en estos días, se está conociendo, República Dominicana es mi país y es el país de la mayoría de muchos de los que estamos aquí, aunque sé que hay de muchos otros países, pero permítame usar un ejemplo de República Dominicana que yo sé que nos va a ilustrar muy bien. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo?
En República Dominicana se está discutiendo el Código Penal. Y una de los temas que ha producido más debate es el tema de la inclusión de las famosas causales, que le llaman causales, no sé por qué, porque en realidad deberían llamarle excepciones o excusas para permitir el aborto. ¿Qué sucede? ¿Por qué quieren incluir esto en la legislación? Por una razón muy simple, hermano. Cualquier mala conducta o cualquier conducta errónea, si la ley no la contempla, entonces no puede ser imputada como un delito. Cuando el Señor decidió que le iba a entregar al pueblo de Israel la ley, lo que estaba haciendo era, el pecado ya existía. El pecado existía desde Adán y Eva. De hecho, vemos mención del pecado cuando Dios le habló a Caín y le dijo, el pecado siempre estará delante de ti. Sin embargo, al momento de constituir la nación de Israel, en sus leyes, Dios le dio su ley moral, se la imprimió en su código legal para que el pecado, además de pecado, pasara a ser un delito. Y de esa manera, la ley moral de Dios se convirtió en transgresión legal. Los abogados saben que hasta que no esté registrada en una ley, no importa cuán desastrosa sea la conducta, nadie puede ser perseguido por esa conducta porque legalmente no ha cometido ningún delito. Entonces, el pecado siempre fue pecado. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 19, es que Dios entregó la ley para que el pecado fuera tipificado como transgresión de la ley. Oh, gloria a Dios. La palabra que se traduce aquí como transgresión es la palabra parabasis, que significa ir a un lado o sobrepasar. Y se emplea metafóricamente para denotar transgresión siempre del quebrantamiento de una ley. Entonces, la razón por la que Dios le dio la ley es para que al ellos pecar estuvieran transgrediendo una ley y ellos entendieran que le habían fallado a Dios. El apóstol Pablo, desarrollando este mismo tema en el libro de Romanos, dice, yo conocí la codicia porque la ley dice no codiciarás. No quiere decir que antes de eso él no codiciara. Él codiciaba igual. La diferencia es que a partir de que la ley le señaló la codicia como un pecado, a partir de ese momento él entendió que era un pecador por codicioso. El propósito de la ley no era limpiar el pecado. El propósito de la ley era simplemente evidenciar el pecado. Interesante está eso. En tercer lugar, la ley tenía un carácter transitorio. Mire cómo dice la última parte del versículo 19. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. ¿Hasta cuándo tenía la ley vigencia? Hasta que viniese la simiente. Aleluya. La ley estaba limitada hasta que se cumpliera la promesa que se le había hecho a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa? Lo vamos a ver en los próximos días, pero quiero adelantarles lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Si usted quiere, tome ahora un momento, vaya a su Biblia, búsquelo y subráyelo y póngale un asterisco grande y ponga gracias Dios por cumplir tu promesa. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido como bajo la ley, que por cierto, él venía a completar, a cumplir. Oh, gloria a Dios. En cuarto lugar, el pacto de la ley requirió de testigos y de mediadores. Por eso es que usted ve que ahí en la última parte del versículo 19, el apóstol Pablo dice, la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es ese mediador? Por supuesto que Moisés, aunque aquí no se menciona el nombre, por supuesto que Moisés. El versículo 20
dicen, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? A diferencia del pacto que Dios hizo con Abraham, búsquelo cuando usted tenga oportunidad en Génesis capítulo 17 y léalo completo, y usted verá que en ese pacto intervinieron solamente dos personajes. El que estaba emitiendo el pacto, que era Dios, y el que estaba recibiendo la promesa, que era Abraham. De manera que, a diferencia de la ley, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, el pacto de la promesa, fue de hombre a Dios. Fue face to face. Sin embargo, cuando Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, ¿recuerdan lo que el pueblo dijo cuando Dios intentó hablar con ellos? El pueblo dijo, ay, no. Moisés, ve, habla tú con él, que nosotros estamos muy asustados, nosotros tenemos mucho miedo. Entonces, el pacto de la ley es inferior al de la promesa en el aspecto también de que el pacto de Dios con Abraham no requirió testigos ni mediadores. Mire lo que dice Génesis 17, versículo 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Fue face to face. El pacto de Dios con Abraham fue un acto soberano de la gracia de Dios, mientras que el pacto en el Sinaí fue un acuerdo bilateral y condicionado. ¿Usted quiere saber qué tan condicionado fue el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí? Léase Deuteronomio capítulo 28 para que usted vea consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y por cierto, a diferencia del pacto de Dios con Abraham, que fue unilateral y que fue incondicional, fíjese que ese pacto nunca se pudo romper porque no había condiciones. Mientras que el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ese pacto el pueblo lo rompió. Eso es lo que denuncian los profetas del Antiguo Testamento. Lo denuncia Jeremías, lo denuncia Ezequiel, que el pueblo rompió el pacto. Y esa fue la razón por la que hubo necesidad de hacer un pacto nuevo. Ese pacto que recordamos nosotros en la Santa Cena, el pacto del Hijo de Dios, el nuevo pacto en su sangre. El pacto que está renovando el Hijo de Dios no es el pacto de la promesa a Abraham. Ese pacto se cumplió en Cristo. El pacto que está renovando Jesús es el pacto que Dios hizo con los israelitas en el monte Sinaí y que ellos invalidaron mi pacto, como dice el mismo Dios a través del profeta. Entonces viene una pregunta retórica que hace el apóstol Pablo como si él estuviera interpretando a su interlocutor, y Pablo dice, entonces, ve acá, Pablo, la ley es contraria a las promesas de Dios. Y él mismo responde, en ninguna manera. O sea, la pregunta es, ¿la ley es un rival de la promesa? Ya que tú me dices que la ley y la promesa no estaban directamente asociadas, sino que la primera fue una añadidura a la segunda, o viceversa, la ley fue una añadidura a la promesa. Entonces la pregunta que te quiero hacer, Pablo, es, ¿acaso la promesa y la ley van en vía contraria? ¿Son rivales? Simplemente no pueden ser rivales porque tienen propósitos diferentes. De la misma manera que el campeón olímpico de boxeo no es rival del campeón de natación. Simplemente juegan en deportes diferentes. Por eso no pueden ser rivales. El propósito de la ley no era justificar. El propósito de la ley era dar evidencia del pecado de la humanidad. Pero hay algo más acerca de la ley que lo hace servir a la promesa. No pueden ser rivales porque la promesa da vida, mientras que la ley mata. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra. Quiero aclarar esto porque este es un versículo que se usa mal, porque aquí las personas dicen, no, que la letra mata. No sé, y para hablar, he escuchado a muchas personas que dicen la letra mata como si estuvieran hablando de las escrituras. Como si estuvieran hablando de que de hecho, lo he escuchado así,
que tratan de poner en contraposición la lectura de la Biblia contra la oración, por ejemplo, o la búsqueda del espíritu, de alguna experiencia espiritual, la tratan de poner en contraposición con la búsqueda profunda del estudio bíblico. Y entonces te dicen, no, porque la letra mata, y te citan esta porción de las Escrituras. Pero fíjese que en esta porción de las Escrituras, el apóstol Pablo no está contrastando las Escrituras contra la búsqueda espiritual o la oración. El apóstol Pablo está contrastando el pacto que estaba en la ley con el pacto que está en el Evangelio. Y al pacto que estaba en la ley, él le llama la letra. Y dice, no la letra, sino del Espíritu. Y al pacto del Evangelio le llama el pacto del Espíritu. Y aquí es donde él dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo lo que usted y yo hemos visto varias veces durante este estudio. La ley nadie puede cumplirla. Por tanto, todo el que se somete a la ley está condenado a morir, condenado por la ley. A eso que se refiere el apóstol Pablo cuando dice la letra mata. El ministerio anterior, el ministerio de la ley, el apóstol Pablo le llama el ministerio de la muerte. Siga leyendo conmigo ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue de gloria, oiga cómo le llama Pablo, el ministerio de muerte. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dice aquí que se me acabó el tiempo. Me voy a tomar 3 minutos más para terminarles esta idea. Eso es un contraste entre ese ministerio que se resultó del pacto en Sinaí y el ministerio que resulta del cumplimiento de la promesa. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que no pueden ser rivales porque uno trae vida y el otro lo que trae es muerte. El Señor Jesucristo dijo que no venía a condenar a nadie, sino que Él venía a salvar y a buscar lo que se había perdido. Mientras que la ley a lo que vino fue a condenar. La ley vino a demostrar que todos estábamos perdidos. Y en quinto lugar, la ley es preparatoria. La ley permitió identificar a todos los hombres como pecadores y mostrarles la necesidad de salvación en Jesucristo. En ese sentido, la ley también fue preparatoria. ¿Qué preparó? Preparó a las personas para su necesidad de un Salvador. En el momento en que todos notaron que era imposible cumplir las demandas de la ley, ese fue el momento que gritaron, ¿quién podrá salvarnos? Y ese era parte del propósito de la ley, preparar a los hombres para su necesidad de un Salvador. La palabra que se traduce aquí como confinados, aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 21 al 23, que dice, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Es decir, la Escritura, como por ejemplo Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, la Escritura demostró que todos somos pecadores. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, la ley lo que hizo fue encerrarnos y demostrarnos que no hay salida y mostrarnos una sola salida. Y es la fe en Jesucristo. Pero antes que viniese la fe, ¿bajo qué régimen estábamos? Confinados bajo la ley y encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí para que me vuelvan a invitar. Y si Dios lo permite, la próxima ocasión continuamos con este tema, pero les quiero dejar con esta idea. La ley no pretendía en ningún momento justificar a nadie. Eso fue una idea que los israelitas se hicieron y que los judaizantes de hoy nos quieren vender. Pero el propósito de la ley nunca fue justificar. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima ocasión. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en las redes sociales. Le esperamos en nuestra próxima sección de estudios bíblicos. Dios le bendiga.